Hola Escorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a ir directos al grano, que digamos va a ser una lectura corta y resumida con el fin de darte el guía y qué mensaje tienen que darte las cartas hoy. Las cartas hoy. Escorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Comenzamos, ¿vale? Y como siempre, quédate con lo que resuena contigo, lo que no, déjalo marchar. Por la carta de ocupación y prisión, que ahora te explico, y mansión. Signo de Escorpio. Empezamos por la carta de ocupación, ¿vale? Y claro, es una lectura, pues, qué mensaje tienen que darte en este día de hoy. Y claramente, pues, mira, ocupación, estás ocupado con ciertos asuntos que necesitan mucha de tu atención. O sea, tú cuando estás haciendo esa cosa no puedes estar atento, por ejemplo, a la tele ni a tu móvil. Es como estar yendo por la carretera que tienes que estar con la atención puesta, ¿ok? En cierto tramo, pues mira, no puedes estar atento ni a la radio ni a nada. Es una carta que está hablando de que en este día de hoy puede que te toque llegar a perfeccionar alguna de tus habilidades con el fin de hacer de estas obligaciones o tareas algo un poquito más ágil y rápido. Es una carta pues como la típica del 8 de oros. Come bien en este día de hoy, que no se te olvide comer ni beber agua, ¿vale? Porque estás totalmente absorbido por esta situación. Mira, con el 8 de oros, el 8 de oros, porque digo 8 de oros, la prisión, esto es una carta de una situación en la que realmente a veces tú estás viendo, que va a estar difícil irme de esta situación, va a ser un poquito complicado irme de esta situación, signo de Escorpio. Yo no estoy diciendo que vaya a ser así, pero esto es la energía mental. Tú ves que hay como barrotes, ¿vale? Que hay una mano que a veces quiere luchar con esa situación y abrir, pero a veces es como, como que se desanima, que se desgana. Estamos en etapa de eclipses. Estamos que no vamos a salir oficialmente hasta ya mayo, vamos a decir, porque la energía es que perdura. Por lo tanto, como que estás un poquito así. Para el colmo hay alguien o hay algo en tu día de hoy que te aporta esa ansiedad. Es como en plan chucu, está hablando y tú, por favor, que con lo que tengo me es suficiente, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar llevar las cosas con un poquito de calma porque mira, la carta de mansión es una carta que habla de seguridad, ¿vale? Es una carta que habla, signo de Escorpio, de esa seguridad que una persona está buscando en su casa, en su hogar. Por lo tanto, yo veo que tu día va a terminar bien, y estás viendo que quizá, signo de Escorpio, que hay algo en tu día, vamos a decir como si es una cosa de tiempo, como es una cosa de organizarte, ¿ok? Como que no te deja disfrutar de un poquito más de libertad, de un poquito más de seguridad en cierta situación. Por lo tanto, te está diciendo a lo mejor es cuestión de organizarse y esto va a salir pues mucho mejor, ¿vale? Porque yo estoy viendo que tú estás atento a cierta llamada, cierto mensaje que tienes que recibir. Yo por lo que estoy viendo sí que lo vas a recibir, pero con mucho éxito y con mucha gloria, ¿eh? Y mucho cuidado con los robos. Signo de Escorpio, si tú vas a salir, si tú vas a hacer algún recado, cuidado, muy atento a tus cosas, porque yo no estoy viendo que te vayas a olvidar de algo, sino que puede haber allí una mano. Total, que esto es el planeta Tierra, no estamos en el cielo. Vamos a ver ahora este tarot, qué mensajes tiene para darte. Escorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. ¿Ves? El 8 de oros que te he mencionado antes. Y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, te dejo aquí mi número y en la caja de descripciones también. Empezamos por el 8 de oros, el 4 de oros y la carta del colgado. Mira, en este día de hoy, signo de Escorpio, con la carta del 8 de oros, pues esto que te he mencionado antes, que te veo bastante ocupado, que la atención puesta en una situación, en algún asunto que necesitas resolver. Es una carta que ya de por sí habla de manejar bien tu tiempo, de organizarte algo mejor. Es un día en el que te veo pues buscando en Google para algunos cómo se hace, pues como si es una receta, pero que puede que tenga que ver con algo más que tiene que ver con tu situación laboral, ¿vale? O con esas cosas que tú quieres arreglar, como si es que voy a colgar una cortina y no me acuerdo cómo se hace esto, voy a buscarlo. Es una carta bastante bonita
pero yo estoy viendo que puede que en este día de hoy que le estés explicando a alguien cómo se hace cierta cosa, como si es a tu hijo, por ejemplo, cómo tiene que peinarse, en el caso de que sea algo, un niño pequeño. ¿Vale? Con el 4 de oros en este día de hoy yo te veo gastando con cabeza, o al menos es lo que te dice, ¿vale? Que gastes con cabeza, que ahorres, no significa que vaya a suceder nada, pero los gastos que no son necesarios o las cosas que realmente no necesitas en este día de hoy, no gastes en eso. A lo mejor muchas veces nos ha pasado a todos, ¿no? Voy a comprarme eso porque el mes que viene voy a necesitarlo. Bueno, pues ya haremos el mes que viene. Ahora mismo pues enfócate en las cosas que tienes que hacer y ya está. Es una carta en la que te veo en este día de hoy muy segura de ti mismo, con mucho poder en muchas situaciones, por lo tanto es un día que pinta bastante bien y más a nivel económico y laboral. Te veo bien segura de ti mismo. Que cunda y que abunde, ¿eh? La carta del colgado, disculpa. En tu día, descansar, meditar, rezar, una bañera, cierto paseo, lo que sea. Esto es como una pausa en mi día a día. Esto es una pausa, no es un stop, señores. Esto es una pausa, porque necesito reorganizarme mejor, hacer las cosas o ver las cosas desde otro punto. Necesito, pues, como te he dicho, organizarme mejor, necesito, pues, cambiar de horarios, necesito cambiar mi manera de gastar o lo que sea. Va a ser un rato bastante bonito que vas a necesitar porque te va a ayudar a resolver ciertas cosas de aquí en adelante. El paje de bastos, ¿vale? Signo de Escorpio, yo te veo con muchas ganas, es que mira, yo te veo como la típica persona en este día de hoy, como que quiere hacer muchas cosas, que le apasiona lo que hace, le gusta lo que hace, no es una energía de ay, qué pena, ay Dios, qué asco, que tengo que hacer esto, no, te veo bien, queriendo hacer las cosas con mucha pasión, porque te nace. Esas acciones es que te nacen desde la pasión, o puede haber algo que despierte esa pasión en ti, ¿vale? Porque es una energía divertida, joven, ¿vale? Es como darle vida y brillo a esto que yo quiero, pero también a lo que hay a mi alrededor. Es como tú te estás olvidando en esta ecuación, ¿eh? Te estás olvidando de ti mismo. Es como cómo llegar a sacar, por ejemplo, la faena, mis hijos, la casa, cosa que está muy noble, pero al mismo tiempo, ¿dónde estás tú en esta ecuación? Regálate un rato signo de Escorpio, que te va a sentar muy bien, aparte como que las cosas a partir de ahí pueden cambiar, una epifanía o cierto darme cuenta así, vamos a decir, cotidiano, que te va a mejorar y muchísimo. El paje de copas, oye, tú tienes aquí mucha energía de pajes, ¿vale? La energía de pajes es la llegada de algo nuevo, muchas veces, como si es una idea, como si es algún tipo de un inicio que tú estás llevando a cabo desde tu casa, como si es una rutina, lo que sea. Pero yo, por lo que estoy viendo, va a haber un rato en el que te vas a ilusionar. Yo te veo muy bien, yo no sé qué estás haciendo en tu día a día, pero sí que veo que va a haber un rato que tú vas a celebrar, que tú vas a festejar. Hay algo hermoso, hay algo bastante bueno, signo de Escorpio, y yo creo que al principio, si tú estás haciendo algún cambio de rutina y tal, es como que te va a costar un poquito acostumbrarte, ¿vale? Acostumbrarte. Es que es verdad, ahora que lo digo, ahora que lo pienso, que lo digo y lo pienso, el signo de Escorpio es verdad, para la gente de Escorpio, especialmente para la gente que tiene su casa número 1 en el signo de Escorpio, durante estos últimos tiempos, largos o cortos, yo creo que va a ser muy largo, para algunos, la mayoría de Escorpio se ha descuidado su aspecto, su vida, y justamente es que me vino esto. ¿Dónde estás tú? Tú vas a estar aquí como que vas a mejorar y muchísimo, muchísimo, porque se te viene a partir de tus acciones, se te viene mucha bendición, mucho dinero, por lo que estoy viendo. Pero al mismo tiempo es como, ¿dónde estoy yo en esta ecuación? Para algunos os habéis descuidado muchísimo en aspecto de cuidados físicos y tal, muchísimo. Algunos sí, se cuidaron incluso más que antes, pero en general, como visión general, Escorpio, casa 1 se descuidó. Ahora empiezas, por lo que estoy viendo desde esta semana, más o menos semana y media, al cuidarme, no sé si a lo mejor que he perdido mucho kilo, tengo que ir al gimnasio, tengo que recuperarlo, que he ganado mucho kilo por la energía de Venus y tal, tengo que bajar esta energía, ¿vale? Y la verdad es que te veo con cambios, es como que ya está, te das cuenta de
de que a lo mejor no he sido justo conmigo mismo, a lo mejor porque mira, porque tenías muchas cosas que atender, pero oye, nunca es tarde, nunca es tarde. Vamos allá, Escorpio, Sol, un ascendente y Venus, como te he dicho, se te viene mucha bendición, la verdad, a partir de tus acciones. Todo va a estar bastante bien, pero vas a llegar a la conclusión de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Una energía de ese colgado que te quedó no es nada negativo como piensa mucha gente. Es como se puede hacer la cosa de otra manera, ¿vale? Puedes lograrlo, pero el hecho, por ejemplo, de que estés haciendo las cosas de sol a sol no significa que esa sea la única manera, ¿vale? Esto es un darme cuenta que te va a facilitar la vida y muchísimo, ¿vale? El Avalón que te ha quedado y te está diciendo, ves, que dejes ir en este día de hoy o a partir de hoy, que dejes ir a quien te crees que tienes que ser y que seas realmente, que abraces, que aceptes quién eres en realidad. ¿Me explico? Muchas veces nos repetimos, tengo que ser fuerte, tengo que ser y tengo que hacer y tengo y llega un rato en el que te dices, pero espérate, si yo tengo que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, porque a lo mejor me tengo que matar yo. O sea que, ¿quién eres realmente? Por ejemplo, eres hombre y papá, eres hijo, eres jefe, eres o trabajador, eres muchas cosas. Por lo tanto, acepta quién eres, qué quieres, cómo estás llevando esta situación. Esto te va a facilitar la vida, porque muchas veces este darme cuenta nos pone en conflicto con quien no acepta esa parte, que es su problema, pero te pone a ti en conflicto. Pero en esta ocasión no, yo veo que ya está, que se terminó esta etapa de conflictos y de cosas de estas. Así que, Escorpio, si te ha resonado algo de esta lectura, te invito a que le des a like y a suscribirte. Gracias mil y hasta la siguiente. Chao, Escorpio.